una vez más, quiero explicar otra de las facetas del programa del Gran Monarca en España. Mi persona. He hablado mucho de lo que haré y lo realizaré, oponga quien se oponga. Pudiese el mundo entero oponerse. Es un supuesto, claro, muy exagerado. No será así. Pero aunque el mundo entero se opusiera a que yo fuera un gran monarca y realizase lo que digo que voy a realizar, no tendrían éxito. Cualquier arma que se forme contra ti, dicen las Sagradas Escrituras, no tendrá éxito. En el juicio los condenarás. Isaías 54, capítulo 54, versículo 17, creo que lo dice. Bueno, pues uno de los puntos del gran monarca va a ser el siguiente, aunque lo he hablado mucho de esto. Despojar y desvalijar todos los bienes del Vaticano y la Iglesia Católica. Todos, y no solamente eso, sino un ajuste de cuentas en beneficio de los millones de mujeres, niños, niñas, violados, asesinados, torturados por la Inquisición católica. No han quedado en olvido, de eso nada. No es historia medieval o antigua, no. Son hechos que están esperando justicia. Lo que no puede ser es haber asesinado millones de personas, torturándolas, quemándolas vivas, no solamente en Europa, en el Nuevo Mundo, en Sudamérica, en México, Perú, millones, hombres, mujeres y niños quemados vivos, robados sus tierras, su oro, su fe. Tenían una religión también, pero les dijeron que o católicos o quemados vivos. Así han hecho católicos, y naturalmente robándoles todo, y hacer que los católicos, desde que nacen hasta después de muertos, paguen lo que pida la Iglesia Católica. Son esclavos. Millones. En Europa lo mismo. Esas personas que han quemado viva la Inquisición, millones. Nadie sabe la cifra exacta. Algún día se puede saber. Les robaban todos sus bienes para la Iglesia. Han acumulado una fortuna inmensa. La fortuna más grande del mundo, del Vaticano y la Iglesia Católica. Unas fortunas mediante ríos de sangre, torturas y matanzas. Claro, hay que contar todo esto con las cruzadas, lo que le robaron a los judíos, a los árabes, en Israel, en Jerusalén, en Arabia, todo robado para la Iglesia, el Vaticano. Todo lo que podían ramplar, robaban todo. Expoliaban a todas las naciones donde pisaba la bota del militar y la cruz. Pero ha llegado el tiempo de ajuste de cuentas, o sea, los números rojos. Y como dice la Sagrada Escritura, a la guerra de Babilonia, lo van a devolver todo con interés, el doble. Claro, es imposible pagar con dinero los millones de personas, sobre todo niños, violados, pues millones, nadie sabe, por clérigos diabólicos, satánicos. Pagar eso con dinero, el dinero que es de ellos además, que les robaron, porque solo han vivido del robo y del expolio y de apoyar a dictadores genocidas, Hitler, Franco, Mussolini o Pinochet o quien sea, y apoyar a reyes genocidas, o sea, a matanzas, solamente con terror y quemar gente viva. Las sectas satánicas que hoy florecen no son imposibles, tan agresivas, tan diabólicas como lo ha sido el Vaticano y lo es y la Iglesia Católica. Por cierto, ahora en Alemania hay unas denuncias, porque está saliendo, además eso está en internet, que las editoriales de libros y literatura satánica, o sea, sobre los satanismos y pornografía, pertenece al Vaticano y a la Iglesia Católica. Ahora protestas de alemanes, no de clérigos, de personas, dice que bueno, que la venden, porque ya están asqueados de que ellos sean los promotores del satanismo, los que enseñan con literatura, unas ganancias anuales de más de 2.000 millones de euros de la Iglesia. Ahora le han obligado a venderla. No lo destruyen, lo venden. O sea,
Es increíble lo que está sucediendo. Pero ha llegado el día de ajuste de cuenta. Mire, en antiguo Israel había una ley de Dios y era lo siguiente. Cuando alguien mataba a otro, o sea, quien sea, un asesino, había una ley que el pariente más próximo de la víctima tenía derecho legal a buscar al asesino donde quiera que se encuentre y asesinarle. Y punto. Y no pasaba nada. Había unas ciudades de refugio, eran 6 ciudades. En el río Jordán las dividía 3 ciudades a un lado, 3 ciudades a otro. Y los asesinos tenían que correr a una de esas ciudades y quedarse allí viviendo de por vida hasta la muerte del sumo sacerdote de esa ciudad levita. O si salía de esa ciudad y lo hallaba el vengador de la sangre, le llamaba el pariente próximo, lo podía matar donde quiera que se halle. ¿Quién es el vengador de la sangre de millones de personas asesinadas por la Iglesia? Naturalmente, el único que tiene la potestad, Jesucristo. Jesucristo tiene ángeles, ya están aquí en la tierra millones, y tiene personas en la tierra. Son siervos de Dios. Entonces, cada persona, siervos de Dios, personas escogidas, tiene el privilegio de participar en ese vengador de la sangre. Vengador de la sangre significa vengar las pobres víctimas asesinadas por la Iglesia. Y no solo vengar, sino el asesino del antiguo Israel que huía, perdía su casa y era dueño la víctima o los parientes de la víctima. Ahora, lo que han robado la Iglesia a esos millones de personas, incluidos los templarios, que ya he hablado mucho, le robaron toda España a los templarios, los quemaron vivos. Cuando tenían con los templarios el Vaticano, como hace siempre, deudas multimillonarias para ellos vivir bien con los templarios, no podían pagar nunca. Y los reyes de Francia tampoco. Los mintiendo, calumniando, como hacen siempre esta gente demoníaca, le dijeron que eran diabólicos. El Vaticano eran los diabólicos. Cuando se están abriendo los monasterios aparecen millones de niños ya. Vamos, cada monasterio da miedo abrir un monasterio, hacer obras y aparecen fosas comunes con millones de niños. Bueno, pues el vengador de la sangre, voy a participar en desbaratar las obras del diablo. Cuando sea el gran monarca, uno de los papeles fundamentales será empezar a buscar actas. Naturalmente ha pasado tiempo desde que la Inquisición quemaba. Hoy los queman en privado, como las niñas de Alcácer, no en público como antes. O sea, arrastran niños, niñas, los torturan y los queman vivos, como hace la Inquisición. Sí, ha seguido el ritual satánico, pero en privado. Antes lo hacían en público. En los calabozos de la Inquisición los quemaban, los torturaban, los rompían los huesos, le hacían torturas diabólicas, le sacaban los ojos, le arrancaban la nariz, las orejas. O sea, era diabólico en extremo. Hasta los demonios temblaban de ver lo que hacía la Iglesia con las víctimas de la Inquisición. Y les robaban todos sus bienes. Lo van a devolver todo. Y a los templarios, lo dije ayer, lo lograré. Cuando sea el gran monarca, y lo seré muy pronto, buscaremos actas. ¿Quiénes son los parientes próximos de los templarios? Y buscaremos. Creo que se haya, no estoy seguro, ya lo digo. Estoy mirando información, preparándolo todo, porque hay unas logias masónicas que atestiguan, ya lo mostrarán con documentos, que son los parientes próximos o los herederos de los templarios. Devolverá el Vaticano todo a sus víctimas con el doble. Los voy a arruinar completamente al Vaticano. Se encarcelarán a muchos, porque cuando empiezan a salir hasta de asesinatos de niños en rituales satánicos, no son los satanistas que están apareciendo ahora, no, son ellos. Ellos han continuado torturando a la gente, porque la Inquisición existe todavía, no ha desaparecido. El Benedicto está encarcelado de por vida en el Vaticano, huido por asesinatos de niños, Manuel Orlando en el Vaticano y muchos otros. El Benedicto era el anterior cardenal de la Inquisición del Vaticano. O sea, los satanismos han seguido y siguen hasta que se les elimine a todos. Y entonces haremos ajuste de cuentas y devolverán todo con el doble. Y irán a la cárcel muchos. Se deshará esa organización porque haré posible que la ira del mundo se centre contra los crímenes del Vaticano, contra los muchos crímenes que muchas veces por aliación con los gobiernos han tapado.
pero las actas están ahí. Y veremos cuando empiece el tema Niña de Alcácer, Madeleine McCann, niño de Somosierra, niño Pinto de Manga, niña de Bélgica, pero esos son puntos calientes. Tiraremos de cada uno para aparecer los asesinos y hará una lista increíble, porque son organizaciones todas controladas por la Iglesia. Va a ser un día de gloria y las víctimas, no sé quién pertenecerán los herederos de los templarios, pero tiene que haber, los hay, herederos. Y toda media España que era de los templarios, robada por el Vaticano, quemando, se volverá a sus dueños, o a sus parientes, o a sus organizaciones. Ya digo que buscaremos quiénes son. Me parece que son unas logias masónicas que hay en España. Ellos se beneficiarán de todo. Yo haré posible. Y las víctimas de la Inquisición se llevarán todo lo que les robaron con el doble. Y no solo esto, en Sudamérica de igual manera. En Europa, en Alemania, donde la Inquisición pisó sus garras. Ahí se quemaron vivos mujeres, niños y niñas. Cada año desaparecen 10 millones de niños, mujeres y niñas, en el mundo. 10 millones. Y hace posible que eso no se hable. De los crímenes de la Iglesia que no se hable. Silencio. Pero ya digo, saldrán todos, hasta el último. Y se beneficiarán. El Babilonia el Grande, como dice en la Sagrada Escritura, al caer se le van a despojar de todo. El doble. O sea, todo lo que tiene más el doble. Van a quedar en el paro. Eso va a ser cosa increíble. En la cárcel la mayoría y en el paro todos. Y esa organización disuelta para siempre y será odiada por todo el mundo. Por los crímenes, las atrocidades contra la raza humana. Quiero decir adicionalmente que España va a ser un punto caliente, muy caliente. Está preparado cosas, muchas cosas que van a ser la catapulta para que el gran monarca tenga un apogeo y un éxito mundial. Está la Cova de Hércules preparada, la Mesa de Salomón, el robot, todo eso conjugado. Los crímenes de la humanidad en la Mesa de Salomón, el robot, la técnica de un robot perfecto, increíble, eso ni el mejor ordenador no lo haría hoy posible. La nave de Salomón, con oro de Ofir para paliar el paro y la crisis que han creado la Iglesia, porque la Iglesia se lleva la mitad del presupuesto español para la Iglesia. De todos los españoles, sean o no sean católicos, eso lo hacen en todo el mundo. O sea, se inflan de dinero. Su religión es pedir dinero, hacer negocio, inmobiliaria, fábrica de armamento, pornografía. Las mafias normales del mundo no son tan agresivas ni tan criminales como esta gente. Pues las mafias, bueno, pues venden alcohol, colaboran con mujeres, prostitutas, a veces con droga, rara vez, y bueno, pero dan algo a cambio de algo. O protección. A los negociantes pues les protegen de otros criminales, pero tienen que pagar, pero protegen. ¿Y qué es lo que hace la Iglesia? Aparte de robar a todo el mundo y pedir nada. Pedir dinero, inflarse y corromper a menores. Eso de las pedofilias ya es una pandemia. Y acabará brutalmente. Y pagarán los crímenes. El vengador de la sangre tenía derecho a eliminar a los asesinos, donde quiera que sean. Y yo seré partícipe, el vengador de la sangre de esas pobres víctimas. Alguien las tiene que vengar. Naturalmente Jesucristo, el cabeza de la congregación, es el que dirige a los ángeles en la tierra para ejecutar a los criminales. Antiguamente hay, por ejemplo, un texto, hay varios textos en el Evangelio de Mateo, capítulo 8, versículo 28, es un ejemplo del poder del vengador de la sangre o de los siervos de Dios. Jesucristo entra a una tierra, dice el texto, Mateo capítulo 8, versículo 28, en el Evangelio de Lucas, capítulo 5, dice lo mismo, que entra en una tierra llamada de los Gadarenos. Había 2 endemoniados, y cada uno tenía una legión de demonios. Como los demonios no son personas, son energía inteligente, puede meterse 1000 o 1.000.000. Entonces la energía se centra demoníaca en la persona y eran muy fuertes, rompían cadenas, se echaban al fuego. O sea, imagínense 1000 demonios cada uno dentro, pero eran feroces, horror. Y vivían, dice el texto, si lo leen bien, Mateo capítulo 8, versículo 28 en adelante, que vivían entre tumbas conmemorativas, las tumbas de los gigantes, en Israel, al este del río Jaboc, ya lo verán. Ahí está, donde aparecieron los gigantes cuando el pueblo de Israel entró, y por miedo a los gigantes, aparecieron miles, se fueron al desierto de castigo 40 años hasta morir todos, los judíos, por temer a los gigantes y no
temer, más bien comprender que Dios los había librado de la esclavitud de Egipto, los había dado de comer en el desierto, agua, alimento, todo. Bueno, pues allí esos dos endemoniados tenían cada uno una legión. Y cuando vieron a Jesucristo, los demonios se horrorizaron y dijeron, y lo leen bien, ya vienes a destruirnos, todavía no llega el tiempo, porque van a ser todos los demonios destruidos con Lucifer a la cabeza, pronto. Y entonces le dijeron los demonios, por favor, déjanos vivir un poco más, ¿no? Déjanos, había una piara de cerdos allí, déjanos entrar en esos cerdos, porque ellos quieren entrar en personas o en cerdos, pues ellos mismos son cerdos. Y entonces le dijo, venga, entrar. Y dijo Jesucristo, se metieron, dejaron a las personas libres 2 legiones, 2000, y se metieron los cerdos. Y en ese momento Jesucristo dijo a los cerdos, échalos al mar. Y había una cantidad, y se volcaron los cerdos en el mar y se ahogaron. 2000 demonios eliminados. Esto quiere decir que los siervos de Dios también tenemos autoridad sobre los demonios. No por nada soy el más plagiado en internet del planeta. Mucho miedo me tienen demonios y personas, porque sabe que voy a por ellos y los voy a alcanzar. Estamos viviendo en el tiempo más glorioso del planeta, de todos los tiempos. La liberación de la humanidad se acerca y el fin del sistema satánico y el fin de sus organizaciones. El vengador de la sangre va a hacer un buen trabajo a favor de millones de pobres víctimas que quieren que sean olvidadas, pero no van a ser olvidadas nunca, sino vengadas. El vengador de la sangre.